El discurso de Magín Díaz, el ingeniero director de Impuestos Internos de República Dominicana, el pasado miércoles en la Cámara Americana de Comercio, representa un desafío importante para el Estado, sobre todo por el compromiso que él hace de cumplir por un mandato del presidente de la República el tema impositivo y particularmente evitar la evasión fiscal. Es verdad, todos los directores de impuestos internos han buscado o han querido reducir la evasión fiscal. Y en República Dominicana esa evasión se mantiene en el impuesto más importante, que es el ITEVI, alrededor del 29 o el 30%. Por eso, como él llamó a los sectores empresariales a asumir el cambio que representa esta administración, hemos invitado a don Campos de Moya, nuestro querido amigo y presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y una de las figuras importantes del sector empresarial. ¿Qué representa, don Campos, este discurso de Magín Díaz en términos de la reforma tributaria pautada por una ley, que es la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y las necesidades que tiene el gobierno de recaudar más dinero? ¿Qué representa este discurso? ¿Cómo ustedes lo han visto? El discurso, nosotros lo vimos en la Asociación de Industria como un discurso valiente, en donde él expone lo que ha encontrado en la gestión que recientemente asumió. En cuanto a la Asociación de Industria se refiere, nuestros asociados son generalmente los que tienen la carga tributaria y fiscal de la República Dominicana. Son los productores de cerveza, de plástico, acero, cemento, azúcar, productos lácteos, lo que estamos pagando los impuestos en República Dominicana. Ese mismo día, el periódico Hoy publicaba una tabla en donde decía cómo era la distribución de la carga fiscal por segmento. Y el segmento de manufactura es el más elevado, seguido por el de comercio. Eso te da a ti a entender que realmente el director de impuestos internos tiene ante sí un gran reto. Y está viendo la situación con mucha responsabilidad, porque luego de él ir a un escenario donde habíamos quizás 300 o 400 personas y expresar esa palabra, ya él está obligado a cumplir. Y yo sé que él es una persona muy responsable y muy capacitada. Él tiene la responsabilidad ahora de cumplir. ¿Y qué aspiramos nosotros en la Asociación de Industria? Número uno, que no se sea tan leniente con los evasores de los impuestos. En República Dominicana tendemos a ser muy lenientes. Se apresa a una persona que haya evadido los impuestos y pocos días después eso queda olvidado y la situación queda arreglada. Que no se transija con el contrabandista, que realmente lo que él dijo, que se van a aumentar las penas, tanto en prisión como en multa, como la utilización de las dos penalidades, se haga. Que para mí es asombroso cuando yo tengo que visitar un profesional, al igual que yo, porque yo lo que soy es un profesional y un empleado, generalmente me exigen que tengo que pagar en efectivo. En efectivo. Y tengo que pagar en efectivo porque esa persona es un profesional graduado, es irrespetuoso de la ley y me pide que le pague en efectivo para no pagar él los impuestos, que a mí me lo deducen como empleado que soy. Entonces yo estoy de acuerdo con que se debe penalizar al profesional que no paga sus impuestos. Él mencionó los profesionales liberales, los médicos, abogados, arquitectos
ingenieros, tasadores, etcétera, que cobran en efectivo para no pagar los impuestos. Y él se refirió también a los chinos de la avenida Duarte. Los chinos han eliminado a todos los dominicanos que estaban en el negocio de los picapollos, por ejemplo, y lo han hecho así, con las evasiones. Pero no es únicamente eso. Al igual que yo estoy seguro que tú has tenido oportunidad de viajar a las bellas playas que nosotros tenemos, y ahí hay una cantidad enorme de extranjeros que no son chinos, ¿okay? Sí. Que tienen negocios. Y Boca que Chica, esos negocios... Ejemplo, italianos, muchos italianos en Boca Chica. Y las terrenas, en Samaná, en todas las áreas. La República Dominicana es un país bello y rico. Sí. Y es mal administrado generalmente. Pero en todos esos sitios tú encuentras una cantidad enorme de negocios que le han puesto extranjeros, que cuando regresan a su país pagan los impuestos, están acostumbrados a hacerlo, pero que aquí tienen la modalidad de que no quieren aceptar tarjetas de crédito, todas las transacciones tienen que ser en efectivo, porque no quieren pagar los impuestos de un país que lo ha acogido. ¿Tú estás de acuerdo con la idea planteada por Magín Díaz, sostenida en un documento del Fondo Monetario Internacional, de que el sistema tributario dominicano es inequitativo, ineficiente e insuficiente? Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que nosotros queremos es, y lo hemos presentado y hemos conversado sobre eso en diferentes foros, es que tiene que ser simplificado. El empresario tiene que tener alrededor de él a una serie de personal que día tras día tienen que estar trabajando. Todo el tiempo una empresa tiene que estar tributando. Inicialmente, cuando se hizo la reforma tributaria en los años 80, era una sola liquidación que se hacía. Se ha ido complicando con todos los anexos que se le han hecho a las diferentes legislaciones, todos los parchos fiscales que se han hecho, convirtiendo esto en un trauma que conlleva que la empresa tiene que estar constantemente girando alrededor de esto. Pero déjame decirte, hay otra cosa, son las falsificaciones. Aquí en República Dominicana hay muchas falsificaciones y también hay la producción ilegítima de productos. Entonces, tú vas a un colmado, a un colmadón, y en ese colmado y en ese colmadón tú encuentras que si tú pides, para tomar un ejemplo, un ron, te venden un ron ilegítimo, que puede ser hasta dañino para la salud. Falsificado. Utilizando que lo tienen bajo el counter. Y ahí bajo el counter también tienen cigarrillos traídos de contrabando. Y eso significa sobre un 20% del mercado de cigarrillos, de ron, las medicinas. Aquí hay laboratorios de medicinas que no se sabe lo que están produciendo sin ningún control de calidad. Y en ninguno de esos casos se paga impuestos, aparte de la falsificación y del crimen que es. Claro que no, el vender un producto no hay forma falseado para un producto altamente taxado, como son las bebidas alcohólicas y como son los cigarrillos, de competir con productos que entran de contrabando a la República Dominicana y productos que son producidos ilegítimamente. He visitado la fábrica de ron Brugal, por ejemplo, en Puerto Plata, y la DGI tiene establecido ahí por el nivel de alcohol que se utiliza. Sí, y los tanques están con sellos. Totalmente con sellos de la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es tan serio que durante la dictadura de Trujillo, tú no podías producir alcohol desde un ingenio. Lo más eficiente es producir la melaza o producir el jugo de la caña e inmediatamente transformarlo a alcohol. La legislación, y no ha sido todavía eliminada, no te permite tener una fábrica de alcohol anexa a un ingenio azucarero. Sin embargo,
de una u otra forma se introduce alcohol y se fabrica, sobre el todo alcohol. lo que viene por la frontera con Haití. Correcto. Que es una frontera muy porosa. Campos, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo y vamos a ver algunos de los otros aspectos, particularmente el relacionado con las muchas exenciones fiscales que hay en República Dominicana. Con mucho gusto. Más de 90, dice Magín Díaz. Así es. En un momento. En la misma Cámara de Comercio, el presidente Danilo Medina, en la campaña electoral, habló sobre el tema de las exenciones. Y ahora, Magín Díaz dice que República Dominicana es el secreto mejor guardado, secreto fiscal mejor guardado de toda la región de Centroamérica y el Caribe, con el tema de las exenciones, que hay muchas formas de burlarla, que eso hay que eliminarlo. ¿Qué piensas de eso, Campos? Yo creo que hay que verla, pero hay que verla con mucho cuidado. Nosotros somos una isla que compite con Centroamérica, con el Caribe, y dentro del Caribe vamos a estar compitiendo muy seriamente con Cuba. Entonces aquí hay legislaciones que han sido muy exitosas, que han atraído mucho capital y que han atraído y han producido muchos empleos. Me refiero específicamente a las leyes de incentivo para la industria turística y para la industria de zona franca. Antes de tocar esos dos sectores, hay que analizar con mucho cuidado qué se puede hacer que no le quite competitividad a esos sectores, porque son sectores que han creado mucho empleo y que han atraído mucho capital. Yo recuerdo cuando, aún siendo estudiante, me trasladé con mi padre a Punta Cana, un buen día, y Balaguer dio un Picasso en lo que hoy en día Punta Cana. Eso fue un viaje que nos tomó a nosotros 6 a 7 horas llegar desde Santo Domingo. Un aeropuerto con piso de tierra. Era un pedazo de tierra que uno encontraba después de cruzar por la playa. ¿Eso fue en 1971? Eso es, no, eso es, yo creo que es el 69, 69. Porque yo era estudiante todavía. Yeah. Y yo le decía a mi papá en ese momento, y perdona la expresión, ¿quién carajo va a venir para acá? Bueno, ahí en Punta Cana, Bávaro, tenemos sobre 50,000 habitaciones y tenemos una gran cantidad de personas que han hecho de esa zona su hábitat. ¿El aeropuerto de Punta Cana es el mayor receptor de turistas y de personas que de vienen todo el país? Alrededor del 80% de la población. Y mira, hoy día, con los trágicos sucesos que han ocurrido en Turquía, en Indochina, etcétera, hay una cantidad, se habla de unos 70 millones de personas que están buscando otro sitio donde ir, donde no haya el problema del terrorismo. Entonces, son grandes oportunidades para la República Dominicana. Ahí se comenzó con hoteles de muy bajo nivel, y hoy en día tenemos de los mejores hoteles del país. Y el hecho de que esas leyes tengan ya tanto tiempo, Campos, no significa que terminó el momento del incentivo. Por eso te digo que hay que verlo con mucho cuidado. Y las autoridades fiscales dominicanas, antes de tomar o proponer al Congreso alguna acción, deben ver con detenimiento y conversar con los gestores qué se puede hacer, porque estoy seguro que conversando se puede llegar a soluciones que beneficien al país y dejen la competitividad de nuestras industrias, pero que al mismo tiempo tengan un mejor desempeño para los intereses. Magín se refería a la tributación que deben hacer, por ejemplo, los capitalistas que invierten en sectores hoteleros y en sectores. Sí. Esa es una de las cosas que se debieran analizar. Que no pagan impuestos aquí, pero lo pagan en sus países. En sus países, por ejemplo. Sí. Él dice
tenemos el más amplio, bondadoso y diverso esquema de exenciones tributarias del todo el continente. En realidad, República Dominicana se ha convertido en el secreto fiscal mejor guardado de toda la región. Dice, con un poco de creatividad y una pizca de viveza, muchas empresas sacan provecho del amplio menú de exenciones que nuestro país ofrece. Entonces, ¿cómo se puede, por ejemplo, en el caso de las empresas establecidas en la frontera? Ese es un esquema. El otro es las empresas de zonas francas para generar empleos. Bueno, en el caso de las empresas establecidas en la zona fronteriza, esa fue una legislación que de muy buena fe se hizo en un momento dado con el propósito de impulsar la zona fronteriza. En realidad, esa legislación no beneficia a la zona fronteriza. Son muy pocos los empleos que se han creado. Es muy poca la riqueza que se ha creado para la zona fronteriza. Lo que esa ley, la 2801, ha hecho es que ha puesto una competencia desleal, ha creado una competencia desleal para el industrial que está establecido sin el apoyo de esa ley. En la Asociación de Industria nosotros hemos llevado eso hasta el Tribunal Constitucional. Sí, lo sé. De hecho, nosotros seguimos considerando que es una ley mala y mal redactada y hecha con un sentido de engaño. Son los mismos senadores los que manejan la ley. Entonces, las autoridades dominicanas se han dado cuenta del daño que esta ley hace y de hecho han restringido el establecimiento de nuevas plantas. Si son plantas para exportación, si son desarrollo agropecuario, nosotros estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que te instalen una fábrica, de lo cual existe en la República Dominicana otras empresas que tienen que pagar impuestos. Impuestos y aquí están exonerados de todo. La gente no se da cuenta hasta qué extremo esta ley es dañina. Cuando una empresa monta un anuncio en un cartel, tiene que pagar impuestos por eso. Ellos están exentos de eso. Ellos no pagan impuestos. Ellos no pagan impuestos. Sí. Por eso. Entonces, sus vehículos están exonerados. Sus vehículos, los otros están exonerados. Sí. Lo único que pagan es el ITEVIS porque en un momento dado le dijeron o lo paga o te vamos a forzar. Si ustedes están de acuerdo con revisar las 94 leyes que tenemos que generan incentivos que son utilizados. Estamos totalmente de acuerdo de sentarnos con las autoridades e ir una por una. Y te vuelvo a reiterar lo antes dicho. Son leyes muy importantes, algunas de ellas, como específicamente la de hotelería y el desarrollo turístico y la de la zona franca. Eso se necesita que esos sectores, que son los que conocen el manejo de esas leyes, sean los actores de primer nivel al conversar sobre eso. ¿Y qué se plantea, por ejemplo, en denuncias como las que formuló Magín Díaz sobre temas como los combustibles, por ejemplo? Que hay exenciones que se utilizan, hay gente con mucha inteligencia que dice, se aprovecha, dice, es un deporte nacional evadir impuestos en República Dominicana. Utilizan esas leyes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que esas exenciones deben ser revisadas. De hecho, tanto el gobierno, los funcionarios del gobierno, como nosotros en el sector privado, hemos criticado mucho el problema del transporte, el monopolio del transporte que existe en República Dominicana, no únicamente el transporte de carga, sino el transporte de pasajeros. Pero una de las cosas que le da mucho poder a estos transportistas son las exenciones fiscales que unilateralmente el gobierno le ha estado dando a los sindicatos. A los sindicatos por razones populistas. Muy bien. Vamos a hacer nuestra última pausa en este diálogo con Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, sobre el tema fiscal. Y vamos a entrar rápidamente al final en el tema del salario planteado por Magín con el asunto de la tributación y finalmente también vamos a hablar del gasto público y también. El tema de la calidad del gasto, eso por supuesto, así es, no dejemos de tocarlo. En un momento volvemos.
Campos, Magín Díaz planteó una preocupación sobre el tema de los bajos salarios en República Dominicana. Dice que la fiscalidad no se beneficia por esos bajos salarios y que hay que hacer algo con eso. ¿Qué se puede hacer sobre Estamos eso? de acuerdo con el planteamiento de Magín, y en el pasado el sector empresarial se ha referido a la necesidad de aumentar los ingresos de nuestros trabajadores. Si nosotros no tenemos mayores ingresos de nuestros trabajadores, así como no pueden pagar impuestos, tributar, tampoco pueden adquirir nuestros productos. Claro. ¿Okay? Entonces, es algo que hay que hacer. Pero para lograr eso, nosotros tenemos que estabilizar el sistema productivo dominicano. Una empresa formal no puede competir con la informalidad existente. La gran mayoría de las empresas en la República Dominicana son informales. Entonces, un 52%. Sí, tú no puedes tener, y voy a tomar un ejemplo, un manufacturador de chocolates pagando todos los tributos que son necesarios, y al lado tener uno que coge el cacao, lo hace rudimentariamente y vende el chocolate sin el pago de ningún tributo. Entonces, esa persona no tiene la carga de la seguridad social, no paga ningún tipo de tributo, etcétera, y entonces se hace muy difícil mantener la competitividad. Entonces, en todo esto hay que tener mucho cuidado con lo que es la competitividad. Campos, me llama mucho la atención que en este discurso Magín Díaz, tal vez no le tocaba a él hablar del tema de la calidad del gasto. El gobierno necesita recaudar más dinero y va por un aumento en la tributación, sea reduciendo la evasión o sea aumentando o cambiando el código tributario. Pero sobre el tema del gasto. Pero déjame decirte que desde el presidente de la República, como ministros recién designados que han conversado con nosotros formalmente en nuestra directiva, han indicado que se han dado cuenta que una reforma fiscal no es nuevo aumento de impuestos. Yo creo que el gobierno también tiene que analizarse. Aquí no podemos seguir gastando 10.000 millones de pesos al año en soluciones sociales para las familias pobres, y que al mismo tiempo cada uno de los departamentos y oficinas gubernamentales tenga adicionalmente un programa social. Cada diputado y cada senador tiene un programa social. Y cada secretaría y cada departamento tiene programas sociales. Sí. Los programas sociales se tienen que manejar en una forma diáfana, clara, y son necesarios, los reconocemos, pero tienen que organizarse. Eso es por un lado. Tampoco podemos tener 7 agencias que tengan que manejar el tránsito, 25 agencias que manejan los temas de agricultura. Tú tienes al Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario, el Banco Agrícola, INESPRE. O sea, hay una duplicidad y un encarecimiento del costo del sector público que tiene que ser enfrentado seriamente. Y en el sector externo, nosotros publicamos la información en estos días de que República Dominicana tiene 21 representantes en la OEA. Bueno, y Estados Unidos tiene 17, y México tiene 9, y Brasil tiene 11. Acento fue uno de los críticos más consistentes de la gestión pasada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hasta donde a mí me ha llegado, eso se mantiene igual. Se mantiene igual. Entonces, el tema de la calidad del gasto es un asunto importante. Lo planteó el presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, cuando habló de la necesidad de una ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo. Sí, y también, Fausto, hay que ver que aquí hay que castigar la corrupción. Así como hay que castigar al empresario contrabandista, al empresario evasor, hay que castigar al corrupto. A los políticos y funcionarios corruptos. Porque la corrupción se da en el Estado, no es en el sector privado. O sea, ya nos hemos acostumbrado a que los temas de corrupción están supeditados a un mes de prensa, y ahí se olvidó y se comienza con otro. Ya no hemos vuelto a hablar de los tucanos, hay un senador señalado, nadie lo ha llamado, no lo han interrogado, no ocurre nada sobre eso. Entonces,
obviamente... Yo soy, fíjate, déjame aclarar esta situación. Yo soy de los que, de la escuela antigua, que entiendo que la justicia está para castigar a aquel que se demuestre que es culpable. Y no podemos estar castigando gente en los medios. Existe la libertad de expresión, pero también tenemos que tener cuidado. Tú eres inocente hasta que un tribunal te declare culpable. Yeah. Y aquí no estamos acostumbrando a que como la justicia no actúa, hacer justicia social, hacer justicia en los medios. Con la prensa. Sí, y eso es ciertamente. incorrecto también. Eso es incorrecto, ciertamente, pero hay un reclamo, hay una necesidad, hay una urgencia de que la impunidad es una garantía para que los corruptos continúen cometiendo actos de corrupción. Bueno, ahora tenemos un nuevo procurador que yo aspiro a que demuestren en los tribunales que los corruptos son corruptos. Sí, pero él dice que lo que va a establecer es un departamento de prevención. Bueno, eso no es lo que le toca a la Procuraduría. También se refirió a que se le va a dar seguimiento. Yo vi hoy en la prensa Sí, que se refirió a que le va a dar seguimiento al tema de los tucanos y al tema de INAPA. La INAPA, sí. INAPA. Hay una responsabilidad y una obligación del Estado en darle continuidad a eso. Obviamente el gobierno no ha sido consistente, ni el anterior procurador, y ojalá que que está ahora, Jean Alain Rodríguez, pueda darle continuidad a esos casos. Y que se ponga ejemplo. Si se va a perseguir a los evasores fiscales porque es un crimen, como ha dicho Magín Díaz, que se persiga a los políticos bueno, y él ha dicho que va a propugnar por incrementos a las penas. Así es. Ojalá eso logre parar lo que está ocurriendo con torno a la evasión fiscal, el contrabando. Contrabando, sí. La falsificación de productos. Las falsificaciones de productos. Así es. Bueno, muchas gracias a Campos de Moya, estamos muy agradecidos, como presidente de la Asociación de Industria, como empresario también, que haya aceptado este diálogo sobre este tema. Normalmente a la gente no le gusta hablar mucho sobre el tema fiscal, tú sabes, pero le agradezco a Campos que haya aceptado este diálogo con nosotros. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por la compañía. Gracias a ti también. Muy bien.